Bueno, veamos algunos ejemplos de fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí esta primera fracción, fíjense que se lee un medio. Un medio quiere decir que yo la unidad la dividí en cuántas partes. En dos partes, ¿cierto? Esta. La unidad la divido en dos partes iguales, que aquí está 1 y 2. Y de esas dos partes yo selecciono una, que es la que está en azul. Entonces, esta sería la fracción 1/2. Para este ejemplo, ¿en cuántas partes se divide la unidad? En 3, 1, 2 y 3. De esas tres partes, como lo indica el denominador, de esas tres partes que yo dividí la unidad, selecciono nada más 1, esta que está aquí en verde. Entonces, esta fracción representa 1/3, o sea, de tres partes, una se llenó. Esta sería 1/4, ¿cierto? De cuatro partes, 1, 2, 3 y 4. De cuatro partes se seleccionó una. Este es el numerador y este es el denominador. El denominador indica las partes en que se divide la unidad y el numerador las partes que se toman. Esta se lee 1/5 de 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. De 5 partes se seleccionó una. La que sigue 1/6, de 6 se seleccionó una, que es esta figura aquí que está en azulito, y esta es la fracción 1/7. De 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De 7 partes seleccionamos una, que es la que está en color naranja aquí. Entonces, fíjense, esos son unos ejemplos de fracciones. Aquí vamos ahora con unas clases de fracciones. Está la fracción que se llama fracción propia. ¿Cuál es la fracción propia? Aquella en la cual el numerador es menor que el denominador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fíjense, esta figura está dividida en cuántas partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 6 partes hay 2 seleccionadas. Esta es una fracción propia. ¿Por qué fracción propia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, ¿cuándo se llama fracción impropia? Cuando es lo contrario de la propia. Ahora, si aquí el numerador era menor que el denominador, acá el numerador va a ser mayor que el denominador. Entonces, cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama fracción impropia. Y estas fracciones impropias se pueden convertir en números mixtos, que esa temática se verá más adelante, número mixto. ¿Cuáles son las que se pueden convertir en número mixto? Simplemente las fracciones impropias. Las propias no. Hay otra clase de fracciones que se llaman unitarias, que es aquella que se llena la unidad por completo. O sea, siempre el resultado va a ser 1, por eso se llama unitaria. Por ejemplo, 8 entre 8. Quiere decir que la unidad la dividí en 8 partes iguales y de las 8 partes seleccioné todas 8. O puede ser 9 entre 9, que da 1. O 6 entre 6, que da 1. O 4 entre 4, que da 1. O 2 entre 2, que da 1. Siempre en estas unitarias el numerador y el denominador van a ser iguales, porque siempre que ellos sean iguales, el cociente de división va a ser 1. Y por último, vamos con la fracción entera. Es aquella en la cual el numerador es un múltiplo entero del denominador. En pocas palabras, que el numerador se puede dividir exactamente entre el denominador. Por ejemplo, esta es una fracción entera. ¿Por qué? Porque la respuesta es 2. Ahí están las dos unidades completas. ¿Y por qué 2? Porque cuando tú multiplicas 2 por 8, cuando tú lo multiplicas te va a dar este que está aquí, que es 16. Esa es una fracción entera. Otro ejemplo de fracción entera, por ejemplo, 10 dividido entre 2. 10 dividido entre 2. ¿Cuánto da esa división? Da 5, porque 5 por 2 da 10, que está aquí. Entonces, siempre que dé un número exacto se llama una fracción entera, ¿cierto? El numerador es múltiplo entero del denominador, o sea que el denominador multiplicado por un número
cualquiera me va a dar el numerador, siempre me va a dar un número exacto. Pues se llama fracción entera. Otro ejemplo de fracción entera. Vamos a hacerlo aquí. Otro ejemplo de fracción entera. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, 12 entre 4. 12 entre 4. Esa sería una fracción entera. ¿Por qué? Porque 4 multiplicado por 3 me da exactamente 12. Entonces, siempre que el numerador y el denominador se dividan y la división de exacta, entonces va a ser una fracción entera. Cuando la división entre ellos dos da 1, es una fracción unitaria. Cuando el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia. Y cuando el numerador es mayor que el denominador, se llama fracción impropia. Y estas fracciones impropias se pueden expresar como números mixtos.